memoria, mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, lo que no cambió. Muy buenos mediodías, amigos, un nuevo programa de Algo ha cambiado en la historia. Como todos los días, o todos los jueves mejor dicho, en los controles Santiaguito Peñalosa, y en la conducción don Jorge Oscar González, y quien les habla, Guillermo Alberto López. ¿Cómo está, Jorgito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bárbaro, la verdad, un día espectacular. Hay algunos que dicen que tienen la sangre en el ojo, otros tienen una, qué sé yo, una molestia. Pero vos, ¿qué tenés? Tenés roto el lente. Ah, sí, se me rompieron. Sí, parezco... Sí. Uy, no me parezco. No. Me parece, viste, me hace parezco. acordar, viste, esos piratas. Veo perfecto, ¿viste? veo perfecto. No el tuerto, pero... Me la rebusco, dentro de todo me la rebusco. Ay, Jorgito, ¿cómo andamos hoy? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Algunos saluditos? Sí, los saludos de siempre, ya sabés, los saludos de siempre, sobre todo porque para Popeya, que está redoblando esfuerzo, porque la otra sigue averiada, Marcela sigue averiada, así que bueno, ella está con la promoción del programa Cuestas, y para los de siempre, para Silvano, para Cristi, para tanto, para Esther, para el Bocha, para tanta gente, Dantesco, tanta gente. Así que bueno, gracias por estar del otro lado, Lili Seirano también, bueno, mucha gente. Jorgito, ¿te hago la pregunta? Sí. ¿Quién se toma ahí el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Y mirá, hoy no tiene un nombre. Lo que pasa es que me puse a pensar ante esta ola de falsos saqueos, después vamos a hablar de eso también, más que nada ante este golpismo explícito que estamos sufriendo, ante estos intentos constantes de desestabilizar a un gobierno, por los insufribles de siempre, ¿no? Y me puse a pensar, ¿dónde nace la grieta? Porque, sinceramente, uno está acostumbrado a vivir con la grieta a cuestas y, sinceramente, cansa. Y uno se pone a pensar, me puse a pensar, ¿cuál es su génesis? No me resultó fácil encontrar la respuesta y tampoco puedo aseverar que la conclusión a la que llegué sea precisamente la correcta. Cada uno tendrá su idea de cuándo comenzó. Yo recuerdo perfectamente que en la época de Menem no había ningún tipo de grieta, todos estábamos de acuerdo porque se habían terminado las discusiones familiares, porque todos estábamos en contra de la clase política. Menem lo había logrado. Menem había logrado que todos estuviéramos en contra de todos los políticos. Pero uno dice, bueno, ¿pero qué pasó? Y a lo mejor tiene la tentación de decir, ¿qué pasó después de Menem? No es así, no. Me parece que el origen está antes, era algo subyacente. Y tuve un recuerdo que ocurrió hace 8 años, allá por octubre del 2010. Uno de los intelectuales más lúcidos y respetados de la actualidad, el semiólogo y filósofo francés de origen búlgaro, Tzvetan Todorov, experto en analizar la memoria después del horror, visitó la Argentina. Todorov falleció el año pasado, en el 2017, y cuando en aquel momento volvió a París escribió: el mes pasado fui por primera vez a Buenos Aires, donde permanecí una semana. Mis impresiones del país son forzosamente superficiales. Aún así, voy a arriesgarme a transcribirlas aquí, pues sé que a veces, al contemplar un paisaje desde lejos, divisamos cosas que los habitantes de ese lugar se le escapan. Es el privilegio efímero que tiene el visitante extranjero. Ya en aquella época, hace 8 años, cuando yo leí esta nota que había aparecido en el diario El País, me di cuenta del privilegio que había tenido Tzvetan Todorov. Era un hombre que estaba equidistante de todo. He escrito en varias ocasiones sobre las cuestiones que suscita la memoria de acontecimientos públicos traumatizantes. La Segunda Guerra Mundial, regímenes totalitarios, campos de concentración.
Esta es sin duda la razón por la que me invitaron a visitar varios lugares vinculados con la historia reciente de la Argentina. Así pues, estuve en la ESMA, un cuartel que fue transformado en centro de detención y tortura. Alrededor de 5.000 personas pasaron por este lugar, el más importante en su género, pero no el único. El número total de víctimas no se conoce con precisión. También me llevaron al Parque de la Memoria, a orillas del Río de la Plata, donde se ha erigido una larga estela destinada a aportar los nombres de todas las víctimas de la represión. Unas 10.000 por ahora. La estela representa una enorme herida que nunca se cierra. El término terrorismo de Estado empleado para designar el proceso que conmemoran estos lugares es muy apropiado. Las personas detenidas eran maltratadas en ausencia de todo marco legal. Eran ejecutados sin juicio, a menudo narcotizados y arrojados al río desde un avión o helicóptero. Así es como se convertían en desaparecidos. Un crimen específico de la dictadura argentina fue el robo de niños. Las mujeres embarazadas detenidas eran custodiadas hasta que nacían sus hijos. Luego sufrían la misma suerte que el resto de los presos. El drama de esos niños hoy adultos, cuyos padres adoptivos son indirectamente responsables de la muerte de sus padres biológicos, es particularmente conmovedor. En el catálogo institucional del Parque de la Memoria, publicado hace algunos meses, se puede leer: indudablemente hoy la Argentina es un país ejemplar en relación con la búsqueda de la memoria, verdad y justicia. Pese a la emoción experimentada ante las huellas de la violencia pasada, yo no consigo suscribir esa afirmación. En ninguno de los dos lugares que visité vi el menor signo que remitiese al contexto en el cual, en 1976, se instauró la dictadura, ni a lo que la precedió y la siguió. Ahora bien, como todos sabemos, el período 1973-1976 fue el de las tensiones extremas que condujeron al país al borde de la guerra civil. Los montoneros y otros grupos de extrema izquierda organizaban asesinatos de personalidades políticas y militares, que a veces incluían a toda su familia. Tomaban rehenes con el fin de obtener un rescate, volaban edificios públicos y atracaban bancos. Tras la instauración de la dictadura, obedeciendo a sus dirigentes, a menudo refugiados en el extranjero, esos mismos grupúsculos pasaron a la clandestinidad y continuaron la lucha armada. Tampoco se puede silenciar la ideología que inspiraba a esta guerrilla de extrema izquierda y al régimen que tanto anhelaba. Como fue vencida y eliminada, no se pueden calibrar las consecuencias que hubiera tenido su victoria. Pero a título de comparación podemos recordar que más o menos en el mismo momento, entre el 75 y el 79, una guerrilla de extrema izquierda se hizo con el poder en Camboya, el genocidio que desencadenó la muerte de alrededor de 1,5 millones de personas. Las víctimas de la represión del terrorismo de Estado en Argentina, demasiado numerosas, representan el 0,01% de la población. Sin embargo, no deja de ser cierto que un terrorismo revolucionario precedió y convivió al principio con el terrorismo de Estado, y que no se puede comprender el uno sin el otro. En su introducción, el catálogo del Parque de la Memoria define así la ambición de este lugar. Solo de esta manera se puede realmente entender la tragedia de hombres y mujeres y el papel que cada uno tuvo en la historia. Pero no se puede comprender, digo yo, el destino de esas personas sin saber por qué ideal combatían ni qué medios se servían. El visitante del Parque de la Memoria ignora todo lo relativo a su vida anterior a la detención. Han sido reducidas al papel de víctimas meramente pasivas que nunca tuvieron voluntad propia ni llevaron a cabo ningún acto. Se nos ofrece la oportunidad de compararlas, no de comprenderlas. Sin embargo, su tragedia va más allá de la derrota y la muerte.
luchaban en nombre de una ideología que, si hubiera salido victoriosa, probablemente habría provocado tantas víctimas, si no más, como sus enemigos. En todo caso, en su mayoría eran combatientes que sabían que asumían ciertos riesgos. La manera de presentar el pasado de estos lugares seguramente ilustra la memoria de uno de los actos del drama, el grupo de los reprimidos, pero no se puede decir que defienda eficazmente la verdad, ya que omite parcelas enteras de la historia. En cuanto a la justicia, si entendemos por tal un juicio que no se limita a los tribunales, sino que atañe a nuestras vidas, sigue siendo imperfecta. El juicio equitativo es aquel que tiene en cuenta el contexto en el que se produce el acontecimiento, sus antecedentes y sus consecuencias. En este caso, la represión ejercida por la dictadura se nos presenta aislada del resto. La cuestión que me preocupa no tiene que ver con la evaluación de las dos ideologías que se enfrentaron. La memoria colectiva es subjetiva, refleja las vivencias de uno de los grupos constitutivos de la sociedad. Por eso puede ser utilizada por ese grupo como un medio para adquirir o reforzar una posición política. Por su parte, la historia no se hace con un objetivo político, sino es una mala historia, sino con la verdad y la justicia, como únicos imperativos. Aspira a la objetividad y establece los hechos con precisión. Para los juicios que formula se basa en la intersubjetividad. En otras palabras, intenta tener en cuenta la pluralidad de puntos de vista que se expresan en el seno de una sociedad. La historia nos ayuda a salir de la ilusión maniquea en la que a menudo nos encierra la memoria. La división de la humanidad en dos compartimentos estancos, buenos y malos, víctimas y verdugos, inocentes y culpables. Si no conseguimos acceder a la historia, ¿cómo podría haberse coronado por el éxito el llamamiento al nunca más? Cuando uno atribuye todos los errores a los otros y se cree irreprochable, está preparando el retorno de la violencia, revestida con un vocabulario nuevo, adaptada a unas circunstancias inéditas. Comprender al enemigo quiere decir también descubrir que nos parecemos a él. No hay que olvidar que la inmensa mayoría de los crímenes colectivos fueron cometidos en nombre del bien, de la justicia y la felicidad para todos. Las causas nobles no disculpan los actos innobles. Esto decía Svetan Todorov, un genio, evidentemente, que lógicamente, como ustedes se podrán imaginar, fue invitado por el kirchnerismo y después de escribir esto no volvió nunca más, no fue invitado nunca más hasta el día de su muerte, el año pasado, en 2017. Creo que esto puede llegar a ser una de las génesis, ¿no? Uno de los comienzos de la grieta, del porqué de la grieta. Evidentemente no se ha tratado de la misma manera a unos y a otros. No, totalmente. Yo creo que, la grieta que vivimos es muy grande, divide familias, divide amigos, divide pensadores o pensantes como este hombre. Que aparte es un equidistante, no podemos decir porque él no tenía afiliación política. Es más, estaba mucho más cerca de la izquierda, Todorov, sí. Mucho más cerca, quizás por sus raíces húngaras y más que nada por su educación francesa. O sea, es natural que él estuviera más cerca del socialismo, de las ideas más bien tirando a izquierda y no a fascistoides, ¿no? Correcto. Pero qué lindo es recordar un pensamiento como ese. Y qué triste que son esas grietas o esta gran grieta que lamentablemente cada vez se acrecenta más. Sí, lo peor, ¿sabes qué? Es que se va a seguir acrecentando en tanto y en cuanto no logremos lo que él llama la justicia. La justicia de no puede ser que ensalcemos a una sola parte, que tenga sus monumentos, que tenga sus mentiras gigantescas que él descubrió, porque él mismo dice, me hablaron de 30.000 y cuando llegué no llegan ni a 10.000 lo que están ahí anotados. ¿Dónde falta? ¿Dónde están los otros 20.000 muchachos? Entonces, bueno, se dio cuenta, no es un tonto, no invitaron a un tipo que se come algo, no se comía ninguna. Entonces, bueno, es muy difícil
convivir con ese tipo de monumento a la mentira gigantesco, cuando del otro lado también hubo familias, y hay familias que sufrieron, como los Cáceres, los Larraburu, y tanta gente que sigue sufriendo porque fueron injustamente tratados, ¿verdad? Sí, totalmente. La verdad que una columna que te hace pensar, una columna para tener en cuenta, un concepto que todos los argentinos tendríamos que empezar a meditar, para que a ver si alguna vez, o de alguna vez por todas, esa grieta tan grande empieza a cerrarse. Como decís vos, Jorge, creo que va a ser muy difícil, porque no se puede dialogar contra una pared, no se puede dialogar con... A lo mejor algún día vamos a tener políticos con pelotas que van a decir, no, miren muchachos, vamos a hacer las cosas bien como tienen que ser. Mira, yo no creo que sea solo político, yo creo que... Es una decisión política, Guillermo. Sí, pero yo creo que... Cuando llega un presidente como Obama y Macri lo que lo lleva a conocer es eso, y cuando viene cualquier otro y lo lleva a conocer eso, y vos decís, ¿qué lo están llevando a qué? Yo ya me quejé cuando lo llevó a Trump, también dije lo mismo. Terminémosla con esto. Entonces, bueno, él estará convencido, Macri estará convencido. Yo no estoy convencido de eso. No. A mí que me deje de joder Macri, que me dejen de joder todos los que pretenden que eso sea verdad. Eso es un monumento a la mentira. Y si es un monumento a una media verdad, porque a veces la gente dice, y las medias verdades son mentiras. Cuando uno te dice lo mismo que las mentiras piadosas, no hay mentiras piadosas, las mentiras son mentiras. Entonces no le metamos en la cabeza a los chicos de que eso es un monumento a la memoria, verdad y justicia. Eso es mentira. No hay ni memoria, porque es la mitad de la memoria, no hay verdad, porque no es la mitad de la verdad, y no hay justicia, porque nunca hubo justicia. Sí, lamentablemente lo último también creo que es uno de los parámetros más importantes, ¿no? La justicia. Nos falta justicia, nos falta decisión, y nos falta, así como decís vos también, política o acciones políticas, pero principalmente hasta que la justicia no se ponga los pantalones largos, vamos a seguir caminando con una grieta impresionante. Sí.